Así que acompáñenme a Mateo, capítulo número 3. Mateo, capítulo número 3. Nosotros vamos a ver allí una porción donde pudiera ser posible que hayamos entendido en el pasado, a través del estudio de esta conocida porción, que nosotros hayamos fallado en ver, posiblemente. No quiero menospreciar el discernimiento tuyo que me estás escuchando en este momento, pero es que normalmente nosotros entendemos que la sustancia y el tema de esta porción es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, yo quisiera traer a tu corazón la convicción de una verdad diferente en esta mañana, no una verdad nueva, una verdad que encontramos en esta porción y que entendemos que es el centro, el verdadero centro de este pasaje, que nosotros encontramos en Mateo capítulo 3, versos 13 al verso 17. La palabra de Dios dice de esta manera: entonces, gracias hermano, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan, ¿qué dice allí? Se le oponía. Juan se le oponía diciendo: yo soy el que necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Y tú vienes a mí para que sea yo quien te bautice? Pero Jesús les respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda ¿qué, mi hermano? Toda justicia. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que dirija su palabra en nuestros corazones y que podamos ser edificados con ella. Dios y Padre, queremos darte gracias. Queremos que seas tú, oh Señor, el que tome esta tu revelación y la traigas a nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo, oh Dios, sea el que ministre esta tu palabra en esta mañana y que todos nosotros seamos edificados. Dios del cielo, obra con poder por medio de tu Espíritu, anima los corazones, alienta los corazones, desafía los corazones, cambia nuestra perspectiva, oh Señor, con respecto a la justicia divina, oh Dios del cielo, que tú has revelado en esta tu palabra. Cambia nuestra perspectiva con respecto a la verdadera razón por la cual nosotros debemos sujetarnos a toda instrucción de tu palabra, porque tú eres un Dios santo, un Dios justo, un Dios de justicia. Dios del cielo, bendícenos y edifica a tu iglesia en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, usted y yo podemos estar de acuerdo con toda seguridad en que no puede haber conversión y nuevo nacimiento sin que haya arrepentimiento. No puede haber conversión y nuevo nacimiento sin que haya arrepentimiento. Pero más que eso, sin que haya, evidentemente, como una manifestación de ese genuino arrepentimiento, sin que haya frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí o no? Debe haber fruto digno de arrepentimiento en una persona que se ha arrepentido y cuyo arrepentimiento es producto de la regeneración de su corazón. Yo no sé cómo tú entiendes, tampoco es crucial, porque estamos hablando del paquete de la salvación. Es un todo que incluye nuestro arrepentimiento, nuestra confesión, incluye la fe. Yo no sé cómo tú entiendes el orden de estas cosas. Te reitero, no es crucial y no nos va a dividir, pero ciertamente hay una operación en nuestro corazón que lleva a cabo nuestro Dios de manera imperceptible,
nos regenera, impacta en nuestros corazones, y ese impacto y esa regeneración es lo que produce en nosotros el arrepentimiento. No podemos arrepentirnos sin que Dios obre en nuestros corazones. De hecho, es Dios quien soberanamente da el arrepentimiento. Es Dios quien pone en nosotros la contrición de corazón para que nosotros podamos. De hecho, esa contrición de corazón viene con la convicción de pecado que da el Espíritu de Dios, ¿sí o no? El Espíritu de Dios da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y en esa convicción nosotros somos contritados en nuestro corazón, somos puestos en estrecho. Y en esa estrechez, en ese compungimiento, mira, a veces brotan lágrimas de nuestros ojos, ¿sí o no? Cuando estamos siendo confrontados por el Espíritu de Dios, lloramos y nos damos cuenta que hemos pecado delante de Dios. Y yo estoy hablando de el inconverso, aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón. En un momento dado está en medio del pueblo de Dios, está en medio de la iglesia, es confrontado con poder con el Espíritu de Dios a través de la predicación de la palabra de Dios, y su corazón es compungido. Créeme, es más que un sentimiento, es más que emociones lo que ocurre allí. Si es genuino, es la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones, trayéndonos a convicción de pecado. Y luego que esa obra imperceptible ocurre allí en nuestro corazón, entonces nosotros somos capaces de venir a un genuino arrepentimiento. Ahora, ¿qué sucede? Ese arrepentimiento indefectiblemente trae obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuál era el problema de Juan el Bautista? De hecho, en la porción justo anterior a esta que acabamos de leer, ¿cuál era el problema de Juan el Bautista? El problema de Juan el Bautista era que él estaba bautizando allí en el Jordán, y vinieron a él una serie de hombres, y podemos decir de los cuales Juan conocía el corazón, o podemos decir de los cuales Juan conocía el fruto de su arrepentimiento y sabía que no se habían convertido. ¿Qué cosa podemos decir? Que no tenían fruto, ¿sí o no? Que no tenían fruto, porque Juan no conocía el corazón de estos hombres para rechazarles como les rechazó, y para decirle: generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a ustedes a salir de la ira venidera, a correr de la ira venidera, a huir de la ira venidera? ¿Quién les ha enseñado a ustedes? ¿Era acaso porque Juan conocía el corazón de ellos? No, era porque Juan, y no solamente Juan, toda la sociedad de aquel tiempo conocía la carencia de frutos dignos de arrepentimiento de estos hombres. Eran hombres que evidentemente por su vida y por su fruto no habían sido regenerados. No habían sido regenerados, no se habían arrepentido, no se habían convertido. El clamor de Juan era ese: arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Juan. Posteriormente fue la predicación de nuestro Señor Jesucristo también. Y estos hombres se acercaron, usted y yo sabemos para qué, ¿verdad? No se acercaron para arrepentirse, se acercaron ¿para qué? Para ser bautizados. Para ser bautizados. Y el problema de Juan, el problema que Juan manifestó en ese momento era justamente ese. Estos hombres no estaban cumpliendo con la justicia divina, no estaban cumpliendo con la justicia de Dios. Pretendían venir a una evidencia externa de algo que no había ocurrido internamente en su corazón. No había un verdadero arrepentimiento, una verdadera regeneración. El arrepentimiento es un fruto natural de la regeneración espiritual, no al revés. El arrepentimiento es un fruto natural de la regeneración de nuestro corazón. Es la primicia del carácter renacido. Cuando una persona se arrepiente, lo ha hecho en el contexto de una obra que ya empezó en su corazón, aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta. La regeneración por medio del Espíritu Santo. De manera que el arrepentimiento es un fruto natural de nuestra transformación
como también lo son las obras justas, las obras dignas de arrepentimiento, las obras de justicia. Por eso el Señor Jesucristo, como primera instrucción que nosotros encontramos en Mateo, se refiere a la imperiosa necesidad de honrar la justicia de nuestro Dios, de honrar la justicia de nuestro Dios obrando en justicia, de obrar justamente, de hacer lo que es justo, de hacer justicia, de cumplir toda justicia. Por eso es que vemos en esta porción de manera particular al Señor Jesucristo diciéndole a Juan: deja ya, yo sé que hay peso en tu corazón porque tú entiendes la diferencia que hay entre mi ministerio y el tuyo, entre mi persona y el tuyo. Me llamas rabí y ciertamente lo soy, pero deja ya porque es necesario, es conveniente que nosotros cumplamos toda justicia. Toda justicia. Nosotros vamos a ver esos tres aspectos rápidamente, partiendo de esta porción. Es necesario que cumplamos toda justicia. Es conveniente que cumplamos toda justicia. Y es agradable a Dios que nosotros cumplamos toda justicia. Si nosotros vamos a los primeros versos de la porción, leemos allí desde el verso desde el verso número 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. El Señor Jesucristo estaba aproximadamente a 150 kilómetros de distancia de donde Juan estaba bautizando. Una distancia que para ese entonces era una distancia importante, por la carencia de medios de transporte. Pero definitivamente el Señor vio la necesidad de hacer el trayecto para poder cumplir toda justicia, ¿O acaso usted cree que había necesidad de que el Señor Jesucristo se bautizara? ¿Usted cree que había necesidad, que Él necesitaba bautizarse? El Señor Jesucristo no necesitaba bautizarse. El Señor Jesucristo necesitaba que fuese cumplida toda justicia de parte de nuestro Dios. Y ya Dios había establecido por medio de Juan el Bautista. No te extrañes que también le llamemos Juan el profeta. Era el mayor de los profetas. Era el mayor de los profetas. No solamente anunció el advenimiento del Mesías anunciado por siglos antes, sino que le vio y preparó el camino para que el Señor Jesucristo se manifestase a los corazones de los hombres. Para que fuese cumplida toda justicia divina. La justicia es un atributo esencial de la persona de nuestro Dios, y ella es necesaria para el curso de toda su creación, incluso el curso de las relaciones interpersonales entre nosotros, mi amado hermano. Las relaciones con tus pares, las relaciones con tus subalternos, las relaciones con tus superiores, todo el orden en la iglesia, en la casa, en nuestro trabajo, en la sociedad, todo está regulado por la justicia divina. Todo está regulado por la justicia de nuestro Dios. Y eso no solamente impacta al pueblo de Dios, sino que impacta a todos los hombres, a los moradores de toda la tierra. Mira cómo lo dice Isaías en el capítulo número 26, verso 7. Dice la palabra de Dios allí: el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Mira cómo dice el profeta Isaías: porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores de los hombres aprenden justicia. Los moradores de los hombres aprenden justicia. No dice los hijos de Dios aprenden justicia. Dice los moradores de la tierra
los moradores del mundo aprenden justicia. La justicia de Dios ha sido manifestada por medio de Jesucristo para que los moradores del mundo aprendan justicia, para que los hombres del mundo aprendan justicia. Un famoso teólogo del siglo pasado, W.T. Conner, lo pone de esta manera. Quiero compartir contigo esta cita porque me parece que es valiosa. Dice: la santidad es la perfección moral de Dios, considerando al hombre desde su trascendencia. La santidad es la perfección moral de Dios. Y consideramos su trascendencia con respecto al hombre, con respecto a su creación. Esa es su santidad. El amor es la santidad de Dios interesándose por el hombre en su debilidad y en su pecado. Y la justicia de Dios es su santidad en relación con el hombre como un agente moral y responsable por su pecado. Nosotros somos responsables por nuestro pecado. Él es responsable de nuestra salvación, pero nosotros somos responsables por nuestro pecado. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que ha pecado y es responsable por su pecado? Y es inexcusable. Cualquiera de nosotros que juzguemos, somos inexcusables, dice el libro de Romanos en el capítulo 1. De manera que Dios es justo y esa justicia de Dios nos hace responsables por nuestros actos. Y es así por cuanto la justicia de Dios ha establecido, que nos ha enseñado a nosotros a establecer parámetros de rendición de cuentas, nos hace responsables de lo que sea que hagamos. Por eso ella es necesaria en nuestras vidas. Entonces el cumplimiento de la justicia de Dios en ese escenario de Mateo capítulo número 3, cuando vemos al Señor Jesucristo someterse allí, no a una necesidad de ser bautizado, sino a una necesidad de cumplir toda justicia de Dios, demanda un sacrificio de nuestra parte. Al Señor Jesucristo, si lo analizamos en términos llanos, posiblemente demandó el sacrificio de trasladarse desde Galilea hasta donde Juan estaba bautizando, 150 kilómetros para ir a bautizarse. Pero de Juan, con toda seguridad, y lo vemos en la palabra de Dios, también demandó un sacrificio, el sacrificio de someterse a la justicia de Dios por más mal que se sintiera en su corazón, sabiendo que Cristo era superior. Por eso era que Juan estaba diciendo: no, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si yo no puedo ni siquiera atarte el calzado de tus pies? ¿Cómo es posible que tú vengas a mí? No puedo bautizarte. Y el Señor tuvo que decirle: Juan, sufre el agravio, deja ya, porque es necesario que nosotros cumplamos toda justicia. Siempre hay un grado de sacrificio personal para que nosotros cumplamos la justicia de nuestro Dios. Jeremías capítulo número 9 dice: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios justo, pero también es un Dios de justicia. Es un Dios de justicia y nosotros por eso vemos que es necesario adecuarnos, sujetarnos a esa característica soberana de nuestro Dios, que manifiesta su justicia al hombre, para que no solamente su pueblo, sino que los moradores del mundo, todos aprendamos
justicia. Pero no solamente es necesario, la palabra de Dios también dice que es conveniente que nosotros cumplamos toda justicia. Dice en el verso número 15 de Mateo 3, pero Jesús le respondió, volvemos a Mateo, estamos allí en Mateo capítulo número 3, verso 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así, dice allí, es necesario, dice allí. ¿Qué dice allí? Porque así conviene. No solamente es necesario que cumplamos toda justicia, sino que también es conveniente. Es conveniente. Conviene al desarrollo de los planes soberanos y redentores de Dios en nuestra vida que nosotros cumplamos toda justicia. Es conveniente a la gloria de Dios, es conveniente a nuestra bendición y edificación. Conviene en todos los aspectos, conviene. Y vamos a ver unos cuantos aspectos ahora. Pero conviene que cumplamos toda justicia. El Señor Jesucristo no utilizó ninguna palabra vana. El Señor Jesucristo utilizó la palabra precisa en el momento correcto. Y cuando Él dijo aquí que convenía, mi hermano, escríbalo, es porque conviene. Es porque conviene que cumplamos toda justicia. El Señor estaba claro en su demanda, la demanda de un Dios justo. No solamente es necesario, sino que es conveniente. Ante todas las cosas, la justicia y su cumplimiento conviene porque exalta al que la ha enseñado. Dios ha enseñado justicia y ha revelado su palabra para que seamos instruidos en justicia. ¿Tú recuerdas esa maravillosa porción que encontramos en 2 a Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que dice, toda la escritura es que inspirada por Dios y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia. La palabra de Dios fue revelada para que nosotros seamos instruidos en justicia. Dios no solamente es un Dios justo, Dios no solamente es un Dios de justicia, sino que también la intención soberana de Dios es que nosotros aprendamos justicia, que nosotros le glorifiquemos a Él al obrar justamente, al llevar a cabo en nuestra vida, en todas nuestras decisiones, obras justas, para que podamos cumplir toda justicia, de manera que podamos exaltar al Dios de toda justicia. Él ha dejado su palabra para instruirnos en toda justicia, y cuando nosotros obramos justamente, le exaltamos a Él. ¿Acaso eso no es lo que sucede cuando nosotros instruimos a un grupo de jóvenes o de niños en algún instrumento musical? Y entonces viene allí el día del concierto, ¿sí o no? Y están todos esos muchachos, miren, como verdaderos Stradivarius allí tocando el violín. ¿Y quién es que sale orondo? ¿Quién es que sale orondo y orgulloso? No es el instructor, que sale, mire, henchido de orgullo. Ojalá que no se le vayan los humos a la cabeza, pero ese es el que al final, ¿verdad?, sale orgulloso del trabajo que ha realizado y de la manifestación de destreza que estos jóvenes han tenido. Bueno, pues miren, no es nada diferente de lo que ocurre con nuestro Dios, un Dios justo, que ha revelado su palabra para que seamos instruidos en justicia, y en el momento en que nosotros entonces obramos en justicia, Él es exaltado. Él es exaltado. Dice el profeta Oseas en el capítulo número 10, verso 12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Dios tiene la intención de que nosotros aprendamos a obrar en justicia. Él es el maestro de toda justicia, y que nosotros cumplamos justicia glorifica al maestro. Por tanto, es conveniente que nosotros cumplamos toda justicia. Segundo, conviene porque nos permite obedecer a Dios al cumplirla.
No solamente Él es exaltado, sino que también nosotros estamos obedeciéndole. Y cuando nosotros le obedecemos, pero también cumplimos toda justicia en nuestra vida cotidiana, no tenemos dos cargas. Yo tengo que obedecer a Dios en todo, pero aparte de eso yo tengo que cumplir toda justicia en mi vida cotidiana, en mi vida natural. No, el cumplimiento de toda justicia te permite al mismo tiempo, de manera inherente, obedecer a Dios. Estás obedeciendo a Dios cuando estás cumpliendo toda justicia. Los mandamientos de Dios son justos y rectos, y en la ley de Jehová hay cumplimiento, hay santidad. Esa ley es buena, es santa, es recta en gran manera. Pablo lo dice de esa forma en Romanos capítulo 7, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Cuando nosotros cumplimos la ley porque estamos obedeciendo a Dios o simplemente porque queremos hacer las cosas que Dios dice, también estamos obrando en justicia, también estamos satisfaciendo la demanda de la justicia divina. Estamos exaltándole y estamos obedeciéndole al obrar en justicia. Al cumplir justicia, obedecemos a nuestro Dios. Tercero, es conveniente porque los pasos del hombre son ordenados por la justicia divina. Los pasos del hombre, las pautas que Dios establece para nuestra vida. Déjame decirte, no en vano nuestro Señor Jesucristo es llamado, es identificado en la palabra de Dios como la piedra angular, como la piedra angular. Todo albañil y todo ingeniero civil que esté aquí en esta mañana sabe lo que es una piedra angular en una construcción. Es una piedra que se coloca como inicial en cualquier fundación, en cualquier cimiento, en cualquier zapata que ha sido echada. Es esa piedra angular, simétrica, completamente equilibrada, que marca el establecimiento de las otras piedras. Esa piedra angular es Cristo en nuestra vida, mi amado hermano. Esa piedra angular que está establecida allí en nuestra vida y que regula toda nuestra vida, que marca la pauta, que regula nuestros pasos, que ordena los pasos del hombre. Ese es Cristo Jesús. Salmos 119, 142 nos lo dice. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, pero tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Es decir, mi hermano, toda la estructura de orden y de preceptos para nuestro bien, para nuestro buen y ordenado desempeño como seres humanos en nuestras relaciones, están regulados por la justicia de Dios. Yo te voy a poner un ejemplo rápido. Cuando tú y yo trabajamos en una empresa secular, una compañía por acciones. En mi caso, yo trabajé 22 años en una empresa antes de recibir el llamado del Señor para el ministerio. Y allí, año tras año, al final del año fiscal de esa empresa, se evaluaban las utilidades, ¿sí o no? Y si esa empresa había tenido éxito, entonces a lo mejor venía un bono, un bonito por ahí, un bono. A lo mejor no era parte de tu salario, pero era un bono de compensación porque la empresa tuvo éxito este año. ¿Qué decimos nosotros? Que son honestos los dueños de la empresa. ¿Qué decimos? Es justo. ¿Verdad que decimos eso? Es justo, después que hicieron tantos millones, es justo que me den un bono. ¿Sí o no? Y a veces decimos, caramba, pero es justo. No decimos que son honestos, decimos que son justos. Pues mira, déjame decirte, después que tú llegas con ese bono a tu casa, ¿tú crees que también será justo que tú le incrementes el salario a la señora de servicio de tu casa que ayuda a tu esposa en tu casa?
¿Será justo también que tú hagas lo mismo en correspondencia con esa ayuda que esa señora le da domésticamente a tu esposa? Ah, bueno, me dieron un bono o me aumentaron un poco el salario, entonces yo creo que es justo también que yo haga lo mismo aquí en mi casa, ¿sí o no? Pero de todas maneras, seguramente esa mujer o la familia de esa mujer, ¿qué va a decir? Sin saber lo que hay detrás, ¿qué va a decir? Ay, qué honestas, qué honesto es esa familia. Qué honestos son, mira qué bueno, qué honrados son, que te aumentaron. A lo mejor si ellas supieran la proporción del aumento que tú le hiciste en comparación con el bono que tú recibiste, tal vez no dijeran lo mismo. Pero ciertamente, cuando nosotros obramos de esa manera, mi amado hermano, mira, obramos en justicia. Obramos en justicia. Toda la honestidad, toda la honradez, todo el desprendimiento, todas esas manifestaciones humanas de bondad no son otra cosa que un reflejo de la justicia de Dios. No son otra cosa que un reflejo de la justicia de Dios en nosotros. Dios no es honesto. Dios no es honesto. Dios es justo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Dios no es honrado. No, Dios es justo. Nuestra honradez, nuestra honestidad, nuestro desprendimiento son aplicaciones humanas de la justicia de Dios en nuestra vida. Y ese es el ordenamiento de gracia que Dios establece en nuestros pasos por medio de su justicia. Es necesario que cumplamos toda justicia. Es necesario. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo someterse al bautismo de Juan, ¿qué es lo que nuestra humanidad piensa? ¡Ay, qué humilde! ¿Sí o no? ¡Ay, qué humilde es el Señor Jesucristo! Mira qué humildad. Pero ¿qué fue lo que Él dijo? Es necesario que cumplamos toda justicia. La justicia de nuestro Dios ordena nuestros pasos. Cumplir toda justicia exalta a nuestro Dios, es necesaria, es conveniente y nos ayuda a vivir una vida plena bajo los parámetros del Dios justo. Finalmente, mi amado hermano, la justicia, toda obra de justicia en medio nuestro, agrada a nuestro Dios al cumplirla. Agrada, Dios es agradado por el cumplimiento de toda justicia. Concluimos la porción allí en Mateo capítulo 3, viendo desde el verso 16 al verso 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué cosa? Dice allí, amado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complace con el cumplimiento de toda justicia. Dios se complace con el cumplimiento de toda nuestra justicia. Dios el Padre había sido satisfecho con la obediencia del Hijo. Dios es el Padre justo y verdadero que había sido complacido con el cumplimiento de toda la justicia que Él había demandado. Dios no había sido satisfecho por el bautismo, sino por el cumplimiento de su justicia. Si tú y yo traemos a memoria en este momento el episodio de Abraham y de Isaac y el mandamiento, el mandato, la instrucción, la prueba que nuestro Dios soberano estableció sobre el corazón de Abraham, sobre su unigénito, sobre el unigénito de la promesa, sobre el primogénito de la promesa. Ya Abraham había tenido a Ismael, pero Isaac era el primogénito de la promesa. Si Dios de manera soberana trajo a este hombre a la naturaleza, al escenario de prueba que tú y yo conocemos, toma a tu hijo Isaac, y vete al monte que yo te diré y sacrifícalo allí. Wow. Digo, yo no sé cómo tú lo veas, pero en su soberanía, Dios se agradó, Dios quedó complacido de la intención del corazón de este hombre, ¿sí o no?
Y este hombre no hizo más que el ademán de sacrificar a su hijo. Esto está bien cerrado. Mira. Y el Dios soberano se manifestó allí y dijo: detente, porque ya conozco que temes a Jehová. Detente, porque ya conozco que eres fiel, ya conozco que tienes un corazón dispuesto para obedecer mi palabra. Dios quedó complacido con toda justicia. Es más, mi amado hermano, dice la palabra de Dios que la fe de Abraham le fue contada ¿por qué? Por justicia. De manera que Dios quedó complacido con la justicia que fue manifestada allí en ese momento. Dios quedó complacido con la intención del corazón de Abraham. Y a lo mejor tú podrás decirme: pastor, pero hay algo aquí que no me cuadra. Porque Abraham tuvo la intención, no llegó a sacrificarlo. Pero el Señor Jesucristo no tuvo la intención de ser sacrificado. El Señor Jesucristo no tuvo la intención de ser bautizado. El Señor Jesucristo se bautizó y se mojó. Y no tuvo solo, o no se tuvo solo, la intención de sacrificarlo. El Señor Jesucristo fue a la cruz y verdaderamente murió allí en la cruz del Calvario. ¿Cómo es entonces que tú comparas estas cosas que fueron intencionales? Y Dios, viendo la intención de Abraham, fue complacido en toda justicia, pero entonces con el Hijo tuvo que ver el cumplimiento de las cosas. El bautismo, en efecto, no solamente la intención de bautizarse. Su muerte, en efecto, no solamente la intención del sacrificio. ¿Por qué tuvo en el Hijo que ver Dios el cumplimiento para que Él pueda agradarse, mi amado hermano? Sencillo. Porque en Cristo Jesús está el cumplimiento de toda la profecía. Cristo Jesús fue manifestado para que todas las cosas que se manifestaron antes, las cuales eran sombra de lo que había de ocurrir allí en la cruz del Calvario, Cristo Jesús fue manifestado para el cumplimiento, para la consumación de todo el plan redentor de nuestro Dios. De manera que no era suficiente la intención, era necesario el cumplimiento de toda la obra y de todo el ministerio y de todo el plan redentor en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Era necesaria la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, y por eso dice la palabra de Dios, tanto en Hebreos nos lo recuerda como aquí en esta porción de Mateo, que era conveniente el cumplimiento de toda justicia, por cuanto Dios en los cielos se agradaba con la obediencia del Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De la misma manera, mi amado hermano, que Dios se agrada de los corazones que están dispuestos a cualquier sacrificio personal para cumplir toda justicia. Toda justicia. Mi hermano, cumplir toda justicia es necesario. Cumplir toda justicia es conveniente para nosotros. Nos ayuda a vivir una vida plena bajo los parámetros del Dios justo. Exalta a ese Dios de justicia y nos permite complacer, que Dios quede complacido al ver el cumplimiento de toda su justicia. Yo creo que no hay una exhortación más pertinente para la iglesia en esta mañana, que nosotros podamos examinar nuestros corazones para determinar si estamos cumpliendo toda justicia de nuestro Dios en medio de nuestras vidas. Que podamos ser desafiados, no a ser honestos, no a ser honrados, no a ser necesariamente dadivosos y desprendidos. No, mi amado hermano, no estoy diciendo que estas obras dignas de arrepentimiento, que estas obras de justicia no estén presentes en nuestras vidas. Pero yo quisiera animarte y desafiarte con un llamado un poquito superior. Y es el que podamos entender que cuando estamos haciendo esto, realmente estamos cumpliendo toda justicia de parte de nuestro Dios. Estamos cumpliendo toda justicia, estamos exaltándole a Él, estamos agradándole a Él, estamos obedeciendo su palabra, estamos glorificando al Dios de los cielos. Amén.
que en esta mañana tu corazón y el mío puedan ser desafiados a entender al Dios justo, que ha manifestado toda justicia para que los hombres del mundo la aprendan, y ha revelado su palabra para que seamos instruidos en justicia. Él, el Dios de justicia, Él, el Dios de justicia, es digno de que nosotros podamos glorificarle en un cumplimiento de toda su palabra, guardando su palabra en nuestro corazón y cumpliendo toda justicia. Padre, gracias. Gracias, oh Dios del cielo, por lo que tú has revelado aquí en tu palabra. Un llamamiento práctico de tu palabra, oh Dios de los cielos, pero un llamamiento práctico que no oculta, oh Dios de los cielos, delante de nuestros ojos la verdadera motivación para nosotros vivir cumpliendo justicia. Es que tú seas glorificado, es que tú seas exaltado, porque tú eres un Dios justo y eres un Dios de justicia, que amas la misericordia, juicio y justicia. Nosotros te glorificamos a ti, tu nombre es puesto muy en alto en medio de tu iglesia cuando nosotros cumplimos toda justicia. Por eso, más que el simple bautismo del Señor Jesucristo, más que el simple cumplimiento o el obrar en justicia, queremos, oh Dios del cielo, ser movidos, ser motivados por la gloria de tu nombre, y que nosotros podamos exaltarte, que tú puedas ser complacido, que tú puedas de alguna manera, oh Señor, declarar: he aquí mis hijos en quien tengo complacencia. He aquí mis hijos en quien tengo complacencia. Guárdanos en nuestros corazones, oh Señor, para que podamos glorificarte cumpliendo toda justicia. Bendícenos. Bendice a esta tu iglesia, oh Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor por la exposición de la palabra de Dios de parte del pastor Santiago.